Me llamo Margaret Eguis. Tengo 64 años y en la mañana del 11 de septiembre de 2025 morí en el suelo de mi cocina con las noticias todavía sonando en la otra habitación. Vivo en un pequeño pueblo de Ohio. Fui enfermera durante 40 años en el hospital del condado antes de retirarme. Ahora, mis días están llenos de cosas sencillas. Tengo un pequeño huerto atrás donde cultivo tomates y pepinos. Mi hija Jessica vive a solo 10 minutos y sus 2 hijos, Leo y Grace, son la absoluta luz de mi vida. Soy el tipo de persona que encuentra consuelo en la rutina, una taza de café por la mañana, ver a los pájaros en el comedero, hacer el crucigrama, decir mis oraciones sobre el fregadero de la cocina mientras lavo los platos de la cena. Nunca quise una vida grande y ruidosa. Estaba contenta con mi pequeño, tranquilo rincón del mundo. Siempre he sido preocupona, sin embargo. Como enfermera, ves tanto dolor. Y como abuela, te preocupas por el mundo que vas a dejar atrás. La noche antes de morir no pude dormir. Las noticias estuvieron puestas todo el día, toda la noche. El asesinato de ese joven político, Charlie Kirk, simplemente me rompió el corazón. No se trataba de su política. No para mí. Era el odio. Lo vi en la pantalla. Los reporteros, la gente a la que entrevistaban, todos estaban tan enojados, tan llenos de veneno por el otro bando. Me senté en mi viejo sillón reclinable, el que tiene los reposabrazos gastados, y simplemente lloré. Lloré por su familia. Lloré por la persona que lo hizo, y lloré por nuestro país. Se sentía como si nos estuviéramos destrozando, pedazo por pedazo. Recé durante horas pidiéndole a Dios que trajera algo de paz. Finalmente me quedé dormida en la silla alrededor de las 2 de la mañana. A la mañana siguiente, me desperté sintiéndome pesada. La casa estaba en silencio, pero esa sensación de presentimiento de la noche anterior seguía ahí, sentada sobre mi pecho. Fui a la cocina a preparar café. Recuerdo el olor del viejo café molido en la lata. Alcancé una taza, una que mi nieto Leo me había pintado, toda en franjas azules y verdes. Y entonces pasó. No fue como en las películas. No hubo una gran caída dramática. Fue un dolor agudo y punzante en el centro de mi pecho, como un hierro caliente. Me quitó el aliento. Todo. Ni siquiera pude emitir un sonido. Mi mano fue a mi pecho y la taza se me escapó de la otra mano. Se hizo añicos en el suelo de linóleo. Recuerdo ver los pedazos azules y verdes esparcirse. Y entonces empecé a caer. El mundo se inclinó de lado. Lo último que vi fue la luz del techo pareciendo una estrella borrosa en la distancia. Lo último que oí fue mi propio corazón latiendo una vez más frenético, y luego silencio. Pero no fue el final. De repente, ya no estaba en el suelo. Estaba flotando cerca del techo. Miré hacia abajo y me vi a mí misma, mi cuerpo tendido allí con mi vieja bata de casa, rodeado por los pedazos rotos de la taza. Fue lo más extraño. No había dolor, no había miedo, solo un extraño desapego. Vi mi cabello canoso extendido sobre el suelo. Vi las líneas de preocupación en mi rostro. Mi primer pensamiento fue, oh, Jessica se va a enfadar mucho por este desorden. Un pensamiento de madre, supongo, desde la sala todavía podía oír la televisión. Las voces estaban amortiguadas, distantes, como si vinieran desde debajo del agua. Seguían hablando sobre el asesinato, discutiendo, culpando. Ese río de ira seguía fluyendo incluso mientras yo estaba donde fuera que estuviera. Entonces sentí un tirón. No fue brusco. Fue suave,
como una corriente en un río de movimiento lento. La cocina comenzó a desvanecerse. El sonido de la tele, la vista de mi propio cuerpo, todo empezó a hacerse más pequeño y más lejano, como si lo mirara a través del extremo equivocado de unos binoculares. Me estaba moviendo hacia un túnel. No era un túnel oscuro y aterrador. Estaba hecho de una luz suave y arremolinada como nubes al amanecer. Las voces enfadadas del mundo desaparecieron por completo. Y por primera vez en lo que pareció una vida entera, solo hubo silencio, un silencio profundo, perfecto y sagrado. Fue la sensación de paz más grande que jamás había conocido. Todo el peso que había llevado toda mi vida como enfermera, madre y abuela simplemente se levantó de mí. Como un pesado abrigo de invierno, por fin me permitieron quitármelo. No sabía a dónde iba, pero por primera vez no tenía miedo. Al final de este bello y silencioso viaje, la luz se abrió. No era un lugar que se pudiera describir con palabras como habitación o cielo. Era simplemente ser, estar en un lugar de pura existencia. Y él estaba allí. Supe al instante que era Jesús. Ahora, debo ser muy clara sobre esto. Él no se parecía a ninguna pintura que hubiera visto en una iglesia. No había vidrieras, ni halo dorado. Es difícil incluso decir cómo se veía. Su forma estaba hecha de una luz que no lastimaba los ojos. Era una luz que se sentía como la verdad, como el hogar. Pero lo primero que sentí de él no fue alegría. No fue una bienvenida atronadora. Fue tristeza, una pena profunda, honda y pesada. Irradiaba de él como calor de un fuego. Era una tristeza tan pura, tan profunda, que el dolor que yo había sentido la noche anterior pareció un charco superficial. Era el dolor de un padre viendo a sus hijos hacerse daño entre sí. Y lo sentí en cada parte de mi alma. El aire a su alrededor estaba quieto, cargado con esa tristeza sagrada. Parecía que todo el universo se había detenido para contener la respiración. Él no habló con una voz que pudieras oír con los oídos. Sus pensamientos simplemente llegaron dentro de mí. Eran más claros que las palabras, más suaves que un susurro. Y lo primero que me comunicó fue, Margaret, ¿tú ves? No supe qué decir. Me quedé de pie en su presencia, sintiendo esta mezcla abrumadora de paz del lugar y esta profunda pena que venía de él. Se llenaron mis ojos de lágrimas, pero no eran lágrimas de tristeza ni de alegría. Eran lágrimas de comprensión. Lloraba porque compartía su quebranto. Y entonces él me mostró. La luz a nuestro alrededor cambió. Fue como si estuviéramos de pie en un balcón mirando hacia el mundo. Pero no estaba viendo lugares. Estaba viendo corazones. Primero, me mostró una mesa de cena familiar. Se parecía a tantas que había visto en mi vida. Una madre, un padre, un hijo en la universidad, una hija adolescente. Pero no había paz allí. El rostro del padre estaba rojo de ira. El hijo respondía gritando, con las manos apretadas en puños. La madre solo miraba su plato, con el corazón roto mientras su esposo y su hijo les lanzaban palabras terribles como piedras. Palabras sobre política, sobre lo que está bien y lo que está mal. Pero ya no hablaban de ideas. Se estaban atacando. El pensamiento de Jesús entró en mi mente otra vez, tan lleno de dolor. El enemigo no necesita derribar la puerta cuando se le invita a la mesa de la cena. Vi el odio. No era solo enojo. Era una cosa viva, un hilo oscuro y feo que los conectaba, tirando de ellos, separándolos. Entonces la escena cambió. Me mostró una iglesia. Era un edificio viejo y hermoso con ventanales altos,
pero dentro se estaba partiendo en dos. Personas que habían adorado juntas durante décadas, que habían bautizado a los hijos unos de otros y enterrado a los padres de los demás, estaban de pie en lados opuestos del pasillo, mirándose con furia. Sus oraciones se habían convertido en armas. Usaron mi nombre, me dijo Jesús, pero no llevaban mi corazón. Habían elegido una bandera sobre mi cruz. Vi una línea trazada justo por el centro del santuario, y no era una línea de tiza, era una grieta, una hendidura profunda, y se estaba haciendo más y más ancha. Luego me mostró una ciudad. No pude decir cuál era. Podría haber sido cualquier ciudad de América. Vi gente caminando por las calles, con la cabeza baja, los ojos llenos de sospecha. Vecino mirando al vecino, no con bondad, sino con miedo. ¿De qué lado estás? ¿Por quién votaste? Las preguntas eran silenciosas, pero gritaban en el aire. Y entonces los vi a su alrededor. En las sombras de los edificios, en las mesas de la cena, en los bancos de la iglesia, estaban estas cosas. No eran monstruos con cuernos y tridentes. Eran como manchas de oscuridad, como el calor que se levanta de una carretera en verano, pero frío. Eran espíritus, y se estaban alimentando. Se aferraban a las personas enojadas, susurrándoles al oído, haciendo que su rabia fuera más intensa, su desconfianza más profunda. Se hartaban de la división. Engordaban y se fortalecían con el odio. Vi como una de esas sombras susurró a un hombre que leía su teléfono, y vi cómo el rostro del hombre se torcía de rabia. Escribió algo lleno de veneno, y la sombra pareció sonreír mientras bebía el odio que estaba arrojando al mundo. Fue aterrador. Empecé a sollozar. ¿Qué es esto, Señor? ¿Qué es esto? Su presencia me envolvió como una manta cálida. Su tristeza seguía ahí, pero ahora había un amor poderoso mezclado con ella. Esta es la verdadera guerra, me comunicó. El alma de vuestra nación está enferma. El asesinato que os rompió el corazón, Margaret, no fue la causa. Fue un síntoma. Una fiebre que brota en la piel de un cuerpo ya envenenado. Y sus palabras se quemaron en mi alma. El verdadero peligro no es la bala, sino el odio que despierta. América está parada junto a un río de sangre. Un río alimentado por palabras airadas, corazones amargos y familias volviéndose unas contra otras. Y solo el amor puede volverlo en agua viva. Lo vi entonces. Vi cómo cada comentario odioso en línea, cada discusión familiar, cada ruptura en la iglesia era otra gota de veneno en ese río. Todos lo estábamos alimentando cada día. Mis hijos se están perdiendo, dijo, y su tristeza me envolvió otra vez. Están tan ocupados luchando por sus reinos terrenales que han olvidado el mío celestial. Piden victoria cuando deberían suplicar misericordia. Piden justicia cuando deberían ofrecer perdón. Yo me quedé allí simplemente absorbiéndolo todo. Pasé mi vida como enfermera tratando de sanar cuerpos. Y aquí Jesús me estaba mostrando la enfermedad en nuestras almas. ¿Qué podemos hacer?, preguntó mi propio espíritu, gritando. Es demasiado grande. Empieza pequeño, respondió él con suavidad. Empieza aquí. Y sentí su presencia tocar mi corazón. Empieza con una persona que elija la misericordia en lugar de tener la razón. Empieza con una oración por un enemigo. Una oración de verdad desde el corazón. Empieza con una familia que apague las noticias y vuelva a mirarse a los ojos. Cada acto de amor silencioso, cada momento de perdón es una gota de agua viva limpia en ese río envenenado. Puede parecer pequeño, pero es lo único que puede sanar la tierra. Sentí una paz tan profunda en su presencia. Todo el caos del mundo se había ido. Todo el miedo, toda la ira aquí. Solo existía este amor perfecto, doloroso y poderoso. No quería irme. Me sentía como una viajera cansada que finalmente había llegado a casa. Por favor, le supliqué. Por favor, déjame quedarme aquí contigo.
Estoy tan cansada. El mundo está demasiado roto. No quiero volver. Me sentí como una niña suplicando a su padre. Él me miró y por primera vez sentí que la pena retrocedía y una sonrisa tierna y amorosa tomaba su lugar. Era una sonrisa que contenía todas las estrellas del universo. Mi querida hija, dijo, el pensamiento lleno de tanto cariño que hizo que mi alma doliera, tu trabajo no ha terminado. Tu muerte no fue un accidente. Te he traído aquí para mostrarte esto para que puedas volver y ser testigo. Debes decirles lo que viste. Debes decirles que lloro por lo que se están haciendo unos a otros. Diles que la guerra que están librando no es contra carne y sangre, sino contra la oscuridad que se alimenta de su división. Hizo una pausa y sus siguientes palabras fueron una misión. Vete y diles que amen. Eso es todo. Solo ama. Es el único arma que ganará esta guerra. No quería irme. La idea de dejarlo, de abandonar este lugar, fue lo más doloroso que jamás había experimentado. Fue un desgarro más allá de las palabras. Lloré, suplicándole que me dejara quedarme. Pero supe que tenía que ir. Estoy contigo, fue lo último que me dijo siempre. Y entonces sentí ese tirón otra vez. Pero esta vez me estaba arrastrando de vuelta lejos de la luz, lejos de él. El hermoso silencio fue roto por un sonido apresurado. Y me sentí caer cada vez más rápido, de nuevo hacia la oscuridad, hacia el ruido. Lo primero que sentí fue dolor, un dolor aplastante y ardiente en el pecho, como si un elefante se hubiera sentado sobre mí. Lo primero que oí fue un grito. Era mi hija Jessica. Está respirando. Oh, Dios mío. Mamá, estás respirando. Jade. Una enorme bocanada de aire áspera que se sintió como tragarse fuego y vidrio. Mis ojos se abrieron de golpe. La luz era cegadora. No la luz suave del cielo, sino la dura luz fluorescente de una habitación de hospital. Había rostros a mi alrededor, gente con batas, sus expresiones una mezcla de choque e incredulidad. Una máquina a mi lado pitaba frenéticamente. Intenté hablar, pero solo salió un croar. Jessica estaba sujetando mi mano, su rostro empapado en lágrimas. Mamá, ¿puedes oírme? Oh, mamá, te perdimos. Dijeron que te habías ido. También fue confuso. La paz se había ido. El amor doloroso de Jesús se había ido. Todo lo que quedó fue el dolor, el ruido y el olor a antiséptico. Cerré los ojos y lloré. No lloraba porque estuviera viva. Lloraba porque acababa de dejar mi hogar. Acababa de dejarle a él. Más tarde, el doctor entró. Era un hombre joven con ojos amables, pero parecía completamente desconcertado. Se sentó al borde de mi cama y miró mi historial. Señora Eggis, dijo, moviendo la cabeza lentamente. Su hija la encontró en paro cardíaco total. Los paramédicos trabajaron en usted por más de 20 minutos. Aquí, en el hospital, continuamos por otros 10. Usted estuvo clínicamente muerta durante mucho tiempo. Según todo, no debería estar aquí. Y aunque lo estuviera, no debería ser usted. Debería haber daño cerebral significativo. Pero no lo hay. No podemos explicarlo. Solo lo miré y asentí. Puedo, susurré. No soy política. No soy predicadora. Soy solo una abuela de Ohio que murió en el suelo de su cocina. Pero me enviaron de regreso con un mensaje y le prometí que lo entregaría. Él me pidió que les dijera que el cielo es real y que nos mira con el corazón roto. La división en nuestro país, la ira que sentimos hacia personas que ni siquiera conocemos, no es un problema político. Es un veneno espiritual. Y está alimentando una oscuridad que quiere destruirnos desde dentro. Jesús no me preguntó a qué partido político pertenezco. No le importó. Todo lo que le importaba era la condición de mi corazón y la condición de nuestros corazones. Quiere que dejemos de pelearnos entre nosotros. Quiere que apaguemos las pantallas que nos alimentan de rabia y miremos a los ojos a nuestra familia, a nuestros vecinos, a las personas con las que no estamos de acuerdo,
y veamos a un hijo de Dios. Dijo que lo único que puede sanarnos es el amor. El tipo de amor que perdona. El tipo de amor que escucha en vez de gritar. El tipo de amor que construye un puente, no un muro. Así que les pido, no como alguien que sepa algo especial, sino como alguien que ha recibido una segunda oportunidad, la próxima vez que sientas esa chispa de ira hacia el otro bando, quien quiera que sea para ti, por favor detente, respira y reza por esa persona en su lugar. Deja caer una gota limpia de agua viva en ese río envenenado porque el cielo es real. Jesús es real y Él te oye. Y ahora mismo su corazón está destrozado, pero en ese silencio profundo, mientras aún contemplaba el rostro de Jesús, comencé a percibir algo más, como si una nueva visión se abriera ante mis ojos espirituales. Era como si el Señor quisiera mostrarme no solo el dolor presente de la nación, sino también los caminos que se extenderían delante de ella en los próximos años. Sentí que estaba siendo llevada a un lugar más alto, a una especie de torre de observación espiritual, desde donde podía contemplar tanto el pasado como el futuro. Lo primero que vi fue un mapa, no un mapa político con fronteras, sino un mapa espiritual de América. Sobre él, había zonas iluminadas, donde la oración aún ascendía como incienso, y otras zonas oscuras, cubiertas por nubes espesas de resentimiento, de confusión, de odio no resuelto. Y escuché la voz de Jesús decir: este es el verdadero mapa de la nación. No se define por partidos, ni por colores, ni por encuestas, sino por los corazones que me buscan y por los corazones que me rechazan. Mientras contemplaba aquel mapa, pude ver cómo las nubes de oscuridad se movían rápidamente, como tormentas que cruzaban de un estado a otro. Y entendí que esas tormentas eran las palabras llenas de veneno que se lanzaban unos contra otros. Eran los insultos, las calumnias, las acusaciones, que se multiplicaban en las redes sociales, en los noticieros, incluso en las conversaciones cotidianas. Cada palabra de odio se convertía en un rayo que alimentaba esas nubes. En ese momento, Jesús me mostró a familias enteras que ya no podían sentarse a la misma mesa. Hermanos que no se hablaban, padres e hijos que se habían distanciado, matrimonios que se desgastaban porque cada uno estaba atrapado en una visión política opuesta. Y me dijo: el enemigo no necesita disparar una bala cuando logra dividir el corazón de una familia. Porque si destruye el hogar, destruye la base de toda una nación. Mi corazón se estremeció al ver esa verdad. Comprendí que la verdadera guerra espiritual no se libraba en los parlamentos ni en las urnas, sino en las salas de estar, en las cocinas, en los comedores de las casas. Era allí donde el odio encontraba terreno fértil para sembrarse. Después, fui llevada a ver las iglesias. Algunas estaban llenas de luz, donde la gente cantaba con lágrimas en los ojos y corazones rendidos a Dios. Pero otras estaban partidas en dos. De un lado se predicaba con pasión, pero la pasión estaba mezclada con orgullo y desprecio. Del otro lado se hablaba de amor, pero se ignoraba la verdad. Y Jesús me dijo con voz firme: mi iglesia ha olvidado que su misión no es defender ideologías, sino reflejarme a mí. No los llamé a ser soldados de partidos, sino portadores de mi cruz. Mientras oía esas palabras, sentí una carga tan pesada en mi espíritu que apenas podía sostenerme. Era como si todo el dolor del cielo estuviera depositado en mi pecho. Jesús extendió su mano y me sostuvo, y entonces me mostró otra visión. Vi a un niño pequeño en medio de un patio escolar. Sus compañeros lo señalaban, lo insultaban, lo empujaban, todo porque repetía lo que había escuchado en casa acerca de la política. Sus lágrimas caían al suelo, pero esas lágrimas se convertían en pequeñas semillas de rencor. El Señor me susurró: esto es lo que están heredando los inocentes, odio disfrazado de convicción. Si no se detiene ahora, crecerá en ellos como un árbol de amargura. Vi luego a una joven que, al abrir su teléfono, quedaba atrapada en una espiral de mensajes violentos, noticias alarmistas y vídeos diseñados para inflamar su corazón.
Podía ver físicamente cómo esos contenidos se transformaban en cadenas alrededor de su mente. Ella intentaba orar, pero las cadenas la distraían, la sofocaban y al final cerraba los ojos en desesperación. Jesús me explicó: el enemigo está usando la tecnología como una red de opresión invisible. No se trata de los aparatos, sino de lo que alimenta el alma a través de ellos. En ese punto, mi espíritu comenzó a clamar con más fuerza. Yo misma, como enfermera retirada, había visto cuántas personas se enfermaban no solo del cuerpo, sino también del alma. Y entendí que la raíz de muchas enfermedades espirituales de la nación era este veneno de división. Jesús entonces levantó su voz, y el lugar entero se estremeció. América, vuelve a mí. Yo no te creé para ser un campo de batalla entre hermanos, sino para ser una luz que brille entre las naciones. Pero tu lámpara se apaga cuando reemplazas el amor por odio, cuando cambias la oración por insulto, cuando prefieres la violencia antes que el perdón. Mientras resonaban esas palabras, vi cómo el mapa espiritual de América se agitaba. En algunos lugares, pequeñas llamas comenzaban a encenderse. Eran personas que, aun en medio de tanta confusión, decidían arrodillarse y orar. Esas llamas, aunque pequeñas, tenían un poder inmenso, disipaban las nubes oscuras a su alrededor. Y Jesús me mostró que si suficientes corazones se humillaban y oraban, aquellas llamas podían unirse y formar un fuego imparable que consumiría toda oscuridad. Vi también cómo el reloj celestial avanzaba lentamente. Cada tic-tac era una oportunidad, un instante de gracia que todavía nos quedaba. Pero al mismo tiempo, sentí la urgencia. Ese reloj no iba a detenerse. El tiempo de decidir no era infinito. Y la voz del Señor volvió a sonar: no esperen a mañana. Hoy es el día de regresar. Hoy es el día de elegir el amor sobre el odio, la oración sobre la crítica, la unidad sobre la división. En medio de esta visión, me vi de nuevo en mi cocina, el lugar donde había colapsado. Todo parecía tan real, como si pudiera extender mi mano y tocar los objetos a mi alrededor. Pero ahora entendía que mi vida no me había sido devuelta para vivir igual, sino para ser un testimonio. Mis ojos se llenaron de lágrimas mientras Jesús me decía suavemente: Margaret, no temas. Yo estoy contigo. Lleva este mensaje. No todos escucharán, no todos creerán, pero aquellos que tienen oídos para oír entenderán que no es tu voz, sino la mía. Y con esas palabras, sentí que un río de paz comenzó a fluir dentro de mí. Era diferente a todo lo que había experimentado en la tierra. Era como si cada célula de mi ser fuera bañada por el amor eterno de Dios. Ese río de paz me envolvía completamente, pero no duró mucho antes de que el Señor me llevara a otra visión. Esta vez, el escenario era una gran ciudad. Las calles estaban llenas de gente marchando, gritando consignas, portando pancartas y banderas. El ambiente era de tensión y rabia, como si una chispa pudiera desatar un incendio imparable. Jesús me señaló a la multitud y dijo: Mira, hija mía, ellos creen que luchan por justicia, pero en realidad son arrastrados por un espíritu de confusión. Quieren cambiar el mundo con sus voces, pero sus corazones siguen vacíos de mí. Y un corazón vacío nunca traerá verdadera paz. Me fijé en los rostros de las personas. Algunos estaban furiosos, otros asustados, otros simplemente seguían a la masa sin entender por qué. Y comprendí que el enemigo se aprovechaba de esa mezcla de emociones para sembrar caos. Era como si lanzara combustible sobre un fuego ya encendido. En medio de la multitud vi a una mujer joven que lloraba mientras levantaba un cartel. En el cartel estaba escrita una palabra: odio. Ella lo sostenía con manos temblorosas, y Jesús me dijo: ella no desea odiar, pero no ha conocido otro camino. Al igual que muchos, ha sido engañada para creer que su dolor solo puede aliviarse si lo transmite a otros. Pero yo vine precisamente para romper ese ciclo. La multitud se disipó como humo y entonces vi un desierto extenso.
En ese desierto había huesos secos esparcidos por todas partes. Recordé la visión del profeta Ezequiel, y escuché a Jesús decir: Así está tu nación. Muchos creen que está viva porque hay movimiento, hay ruido, hay actividad. Pero en realidad, sus huesos están secos porque les falta mi espíritu. Mientras él hablaba, comenzó a soplar un viento suave sobre ese valle de huesos. Y uno a uno, los huesos empezaron a unirse, a formar esqueletos, luego carne, luego cuerpos completos. Pero no tenían vida hasta que el aliento de Dios entró en ellos. En ese momento, vi un ejército de hombres y mujeres que se levantaban con rostros radiantes, no con armas, sino con Biblias, con manos levantadas en oración, con labios que proclamaban vida. Jesús me explicó: este es el despertar que quiero traer. No será un movimiento humano, no será dirigido por políticos ni por líderes carismáticos, sino por mi espíritu. Pero necesito que mi pueblo esté dispuesto, porque el enemigo también está levantando su ejército, un ejército de odio, y la batalla será feroz. Mi corazón ardía con un fuego santo al ver ese ejército. No eran perfectos, no eran gente poderosa según los estándares del mundo. Eran personas comunes, madres, padres, jóvenes, ancianos, inmigrantes, trabajadores. Pero en ellos había una fuerza mayor que cualquier arma, el amor sacrificial de Cristo. De repente, la escena cambió y vi una gran mesa preparada como para una cena. Sobre la mesa había pan fresco, copas de vino y lámparas encendidas. Jesús me dijo: así es como quiero ver a mi pueblo, reunido en una mesa, compartiendo, perdonándose, recordando mi sacrificio. Pero el enemigo odia esta mesa. Por eso intenta reemplazarla con mesas de debate, mesas de pleito, mesas donde solo hay orgullo y contienda. Vi cómo algunas personas se levantaban de la mesa de Cristo para sentarse en esas otras mesas. Allí discutían, levantaban la voz, señalaban con el dedo, y poco a poco su rostro se iba oscureciendo. Comprendí que, sin darse cuenta, habían cambiado la comunión por el conflicto. Jesús suspiró con profundo dolor y dijo: si tan solo entendieran que el pan que yo ofrezco es suficiente para todos, no habría necesidad de pelear por migajas. Pero muchos prefieren alimentarse de migajas de odio antes que saciarse con mi amor eterno. En ese momento, fui transportada a un hospital. Vi salas llenas de pacientes, no todos enfermos físicamente, sino emocional y espiritualmente. Algunos estaban postrados en camas de ansiedad, otros en camillas de depresión, otros conectados a máquinas que representaban sus adicciones. Médicos corrían de un lado a otro, pero ninguno tenía la medicina verdadera. Jesús me mostró una pequeña botella con una etiqueta que decía: perdón. Y dijo: este es el remedio que muchos rechazan. Prefieren analgésicos temporales, distracciones pasajeras, pero lo único que sana el alma es el perdón. El perdón recibido de mí y el perdón entregado a otros. Con lágrimas en los ojos, vi cómo algunos pacientes aceptaban esa medicina y comenzaban a recuperar fuerzas, mientras que otros la rechazaban, aferrándose a su dolor como si fuera un tesoro. El Señor me llevó entonces a ver a los líderes de la nación. Estaban sentados en sillones lujosos, rodeados de asesores, discutiendo estrategias, trazando planes. Pero lo que me sorprendió fue ver cadenas invisibles alrededor de muchos de ellos. Cadenas que los ataban a la ambición, al orgullo, al miedo de perder poder. Y Jesús dijo: ellos creen que controlan, pero en realidad son prisioneros. Mi pueblo no debe poner su confianza en hombres, porque el corazón humano es débil. Deben volver a confiar en mí, el único Rey que no traiciona. Vi también cómo algunos líderes se inclinaban secretamente en oración, buscando dirección genuina de Dios. Sus rostros brillaban con una luz tenue, pero real. Y entendí que aún había esperanza, que incluso en las esferas más altas, el Señor tenía a sus siervos. La visión cambió una vez más y me encontré en un campo. Allí había dos cosechas creciendo lado a lado.
Una era de trigo dorado, fuerte, listo para la siega. La otra era de cizaña oscura, enredada y venenosa. Ambas crecían juntas, y Jesús me explicó, así será hasta el final. No les corresponde arrancar la cizaña, porque podrían dañar el trigo. Su tarea es crecer firmes, dar fruto, permanecer en mí. El día de la siega vendrá, y entonces se hará la separación. Mientras miraba aquel campo, vi como algunas espigas de trigo inclinaban sus cabezas, no por debilidad, sino por humildad. Mientras más maduras estaban, más se inclinaban hacia la tierra. Y comprendí que la verdadera madurez espiritual no se mide por gritos ni demostraciones de poder, sino por humildad y servicio. El Señor me llevó finalmente a una montaña alta. Desde allí, pude ver toda la nación de nuevo, pero esta vez no solo como un mapa espiritual, sino como un pueblo caminando en distintas direcciones. Algunos subían hacia la luz, otros bajaban hacia la oscuridad, otros daban vueltas en círculos sin avanzar. Jesús me señaló y dijo, «Tu voz, Margaret, es solo una entre muchas que levantaré. No eres la única, pero eres parte de un coro que clama, vuelvan a Cristo». Ese es el mensaje que deben llevar. No un mensaje de condena, sino de urgencia. Porque el tiempo corre, y las decisiones de hoy determinarán el destino de mañana. Sus palabras ardieron en mi corazón. Sentí que cada fibra de mi ser estaba marcada por esa misión. Ya no podía permanecer en silencio. Debía hablar, debía compartir, debía advertir. Y aun cuando sabía que muchos se burlarían, entendí que el rechazo del hombre no podía compararse con la aprobación del cielo. Después de esas visiones, el Señor me permitió ver algo aún más profundo, el corazón de los niños. Me llevó a un patio escolar, lleno de risas, mochilas de colores y juegos inocentes. Pero mientras los observaba, noté que sobre muchos de ellos caían sombras, como hilos oscuros que los rodeaban. Algunos niños ya mostraban miradas de enojo, palabras duras aprendidas de adultos, prejuicios sembrados en su corazón demasiado temprano. Jesús me dijo con un dolor inmenso, los pequeños están heredando venenos que no les pertenecen. Les estamos transmitiendo odio en vez de esperanza, miedo en vez de fe. Si una generación entera crece así, ¿qué será del mañana? Vi cómo algunos niños se apartaban de otros simplemente por diferencias superficiales, el color de piel, el acento, la ropa, la opinión de sus padres. Y comprendí que la división no nace en la política ni en los medios, sino en los hogares, en las conversaciones que los más jóvenes escuchan y absorben como esponjas. En medio de ese patio apareció una maestra. Se arrodilló para consolar a un niño que lloraba, y al hacerlo, una luz salió de ella como un destello. Esa luz tocó a los demás niños alrededor, como si un acto de ternura pudiera sanar una herida invisible. Jesús me explicó, un solo gesto de amor genuino tiene más poder que 1000 palabras de odio. Nunca subestimen la semilla pequeña que se planta en un corazón joven. La visión se desvaneció, y me encontré dentro de un hogar. Allí, una familia estaba reunida alrededor de la mesa. No había gritos ni acusaciones, sino silencio pesado. Cada miembro estaba mirando una pantalla, teléfonos, tabletas, televisores. Nadie hablaba, nadie se miraba. Jesús me susurró, este es el nuevo campo de batalla. El enemigo no siempre entra con violencia, a veces entra con distracción. Mientras los mantenga ocupados, separados, indiferentes, ya ha ganado la mitad de la guerra. Me dolió ver cómo esas pantallas absorbían la atención de padres e hijos. El enemigo no necesitaba gritar ni asustar, bastaba con entretener, con dividir la atención, con robar los momentos de conexión real. Comprendí que una de las mayores armas del mal en estos tiempos es la apatía, el adormecimiento del espíritu. Entonces, fui llevada a un lugar que parecía una corte celestial. Había un estrado brillante, y delante de él estaban multitudes de ángeles, firmes como un ejército. Jesús se sentó en el lugar de juez,
pero no con dureza, sino con justicia perfecta. Enfrente de él, el enemigo acusaba con una lista interminable de pecados, errores y divisiones del pueblo. Era un espectáculo oscuro y aterrador. Pero cada vez que el acusador levantaba una voz, Jesús respondía con una sola palabra: perdonado. Y esa palabra tenía tal poder que el enemigo retrocedía como herido por una espada. Yo temblaba al ver el contraste. Por un lado, la acusación, por el otro, la gracia. Y comprendí que esa es la esencia de nuestra fe. No somos salvos por no fallar, sino por la sangre que nos cubre. Jesús se volvió hacia mí y me dijo: diles que dejen de acusarse los unos a los otros. El acusador ya tiene ese rol. Cuando mis hijos repiten sus palabras, se convierten en sus cómplices. Ustedes fueron llamados a levantar, no a destruir. Después de esas palabras, vi una cadena inmensa que rodeaba a la nación, como un cinturón oscuro que la oprimía. La cadena estaba formada por eslabones con nombres: orgullo, codicia, ira, envidia, avaricia, lujuria, pereza. Cada uno representaba un pecado que debilitaba a la sociedad. Intenté tocar la cadena, pero era demasiado pesada y fría. De pronto, apareció una multitud de personas arrodilladas en oración. Con cada oración sincera, un eslabón se rompía con un chasquido fuerte. Lentamente, la cadena comenzó a fracturarse. Jesús me dijo: el poder de la oración unida es lo que libera. No discursos, no estrategias humanas, sino corazones rendidos delante de mí. Cuando mi pueblo clama con humildad, las cadenas que parecen imposibles se rompen. Vi entonces cómo comunidades enteras se reunían en casas, en plazas, en iglesias pequeñas, simplemente para orar. No había micrófonos ni escenarios, solo manos levantadas, voces quebradas, lágrimas sinceras. Y comprendí que ese era el verdadero avivamiento, no un espectáculo, sino una rendición total. La visión cambió y me vi frente a un mar enorme. Las olas estaban agitadas, como si hubiera una tormenta sin control. Jesús me mostró cómo barcos grandes se hundían bajo esas aguas, mientras pequeñas barcas lograban mantenerse a flote. Le pregunté por qué las grandes naufragaban y las pequeñas sobrevivían. Él respondió: porque las grandes confían en su tamaño, en su estructura, en su fuerza. Las pequeñas confían en mí. Me quedé contemplando esa respuesta, y comprendí que muchas veces buscamos seguridad en cosas visibles: dinero, poder, reconocimiento. Pero en medio de la tormenta, lo único que importa es en quién está puesta nuestra fe. La siguiente visión fue una sala de tribunal en la tierra. Vi a hombres y mujeres discutiendo sobre leyes, derechos, reformas. Cada uno estaba convencido de tener la razón, pero el ambiente estaba lleno de hostilidad. Jesús me dijo: ellos creen que pueden legislar la justicia, pero sin mí, la justicia es solo una sombra torcida. No habrá ley suficiente que cure un corazón endurecido. El verdadero cambio siempre comienza en lo invisible, en lo profundo del alma. Finalmente, el Señor me llevó a un lugar de silencio absoluto. Era como si el tiempo se hubiera detenido. En ese silencio, escuché miles de susurros, todos al mismo tiempo. Eran oraciones, algunas cortas, otras largas, algunas desesperadas, otras llenas de fe. Jesús me explicó: así es como sostengo al mundo, Margaret, no por los discursos de los poderosos, sino por los clamores de los humildes. Cada oración sincera pesa más que un ejército entero. Mis lágrimas caían sin parar. Yo, una simple abuela de Ohio, estaba viendo los secretos del cielo, las realidades espirituales que mueven la tierra. Y lo único que podía pensar era: Señor, ¿cómo puedo yo, siendo tan pequeña, llevar todo esto? Él me respondió con ternura: no lo llevarás sola. Yo estaré contigo. Solo sé fiel en compartir lo que viste. La semilla no depende de quién la siembra, sino de la tierra que la recibe. Tu siembra, yo me encargaré del fruto.
Sentí que esas palabras se grababan como fuego en mi corazón. Ya no había espacio para el miedo, solo para la obediencia.